Rodolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó nuestra invitada de hoy, la queridísima Claudia Ragonese, magíster en Derecho Procesal, profesora de la asignatura en la facultad y en la maestría. Además, en la actualidad, juez de primera instancia de circuito en los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario. Claudia es una académica importante. Después de rendir, de aprobar su tesis, que fue sobre el tema que vamos a hablar hoy, se dedicó a dar clases como profesora estrella en la maestría y además tiene una experiencia muy importante en dirección de tesis y además me ayuda y mucho en compareciendo como jurado en las defensas públicas de las tesis con las cuales se termina la maestría. Conoce uno de los temas más importantes de la asignatura, que es el de la intervención de terceros. Para mi gusto, el más difícil, el menos tratado por la doctrina o el peor tratado por los autores, que simplemente se dedican a glosar la ley y algunos sin entender el problema que la ley está regulando. Admito que la ley lo regula mal. Y porque lo regula mal es que un grupo de gente que piensa el derecho ha intentado presentarlo adecuadamente para que el tema pueda ser comprendido por la generalidad de los abogados, para quienes esto es cosa de nadie, o diría res inter alios acta. Desde siempre, un pleito termina en una sentencia que afecta generalmente a quienes han litigado, al actor, al demandado, al demandado por el reconviniente, a sus sucesores universales y singulares y a sus sustitutos procesales. Pero en la generalidad de los casos, los efectos de la sentencia nunca se extienden a un tercero. Es tercero quien tiene esa calidad de terceridad, de ajenidad respecto de las personas que litigan, del tema litigioso y del resultado que se obtiene en el litigio. Es decir, el tercero no está interesado en el pleito. La comunidad es un tercero frente a mi pleito contra Pedro. El resultado es que si yo gano o pierde, a la comunidad no le interesa. Desde este punto de vista, el juez es un tercero. El juez es un tercero muy particular, es un tercero que no es un tercero indiferente como todos los demás, pero es un tercero que además de ser indiferente es imparcial. Y por ser imparcial, hace profesión, hace gala de su situación de terceridad, de ajenidad, que se traduce en una sola palabra que es neutralidad. Pues ni uno ni otro. Sin embargo, hay terceros, ahora sí, entre comillas, que no son tan terceros como los demás respecto del resultado de un pleito. Por ejemplo, si yo tengo un fiador simple que va a garantizar el pago de mis arriendos y mi locador me demanda, el fiador sabe que si yo no pago la deuda, excutidos que fueren mis bienes, él va a tener que pagarla porque de eso se trata. La fianza es el compromiso que un tercero hace respecto de la obligación de otro. Es claro entonces que el fiador simple, no es tan tercero como el juez o como los terceros indiferentes. Él tiene un interés mediato o inmediato, más importante, más difuso, más claro, menos claro, pero tiene un interés en el resultado del pleito. Por tanto, ese tercero deja de ser tal y se convierte en lo que el proceso llama un tercero interesado. Y los terceros interesados están admitidos desde hace muchos años al ingreso del pleito, entre otros. Esto viene del derecho germánico.
cuando en el corazón de la Germania, en el centro europeo, se hace una discusión en el campo de juego. Está todo el pueblo presente y si alguno siente que está afectado su propio interés, baja al ruedo y pelea contra ambos contendientes o contra uno en defensa del otro o ayudándolo a uno sin pelear con el otro. Roma no conoció esa figura. Para Roma siempre los efectos de toda sentencia alcanzaban solo a las partes, sucesores y sustitutos. Existe un movimiento importante desde hace algunos años, desde la década de los 50 del siglo pasado, en el procesalismo científico, de permitir que en un proceso entre A y B pueda participar C si él está interesado en el resultado del pleito entre A y B. El profesor Amílcar Mercader, durante muchos años titular en La Plata, era acérrimo enemigo de tolerar esta situación. Porque él decía, si el pleito es entre A y B, ni A ni B quieren que se le meta C. Porque uno de los dos tiene que litigar, soportar litigar contra alguien, contra el que él no tiene interés en litigar, o por lo menos ahora. El año 1961, el codificador santafesino Miguel Ángel Rosas Lichtenstein hablaba el alemán como idioma materno. Lichtenstein era su mujer, su mamá. Y él pudo acceder, por esa simple razón, a la literatura alemana como si fuera la castellana. Y comprendió el fenómeno. Y lo normó en el Código Procesal Civil de la provincia de Santa Fe, vigente hasta el día de hoy, es la Ley 5531, vigente ya desde hace más de 60 años. Y él estableció la posibilidad, hablando de un tercero interviniente excluyente, un tercero interviniente coadyuvante y un coadyuvante autónomo que podía litigar por sí, y un coadyuvante simple que no podía litigar por sí, sino dándole rancho y parque a una de las partes sin pretensión propia contra el otro. Esta figura, así como la estoy contando, los artículos 300 y poco, 301, 2, 3, 4, 5 del Código Procesal Civil de Santa Fe, fue tomada por el Código de la Nación Argentina que redactó Lino Palacio, el general Carlos Colombo y la juez Anastasia de Barger. Hasta ese momento, la legislación argentina hablaba solo de las tercerías, que es una cosa distinta de la intervención de terceros. Las tercerías se dan solo en juicio ejecutivo y se dan solo porque el bien embargado no le pertenece a quien debe ser embargado, sino a un tercero, o porque el tercero tiene un derecho a cobrar con privilegio sobre el bien que se va a subastar en la ejecución. Son figuras que se dan solamente en el juicio ejecutivo, uno durante el pleito y otro se da durante la ejecución de la sentencia de remate. Eso fue superado por Rosas Lichtenstein, que empezó a hacer de esto un nuevo derecho procesal. El Código de Santa Fe tiene muchas cosas importantes en ese momento. Por ejemplo, la acción mera declarativa fue el primero en la Argentina que la consagró, y no de manera subsidiaria como hace la Nación, sino de manera principal en la pretensión que puede ser deducida a base del artículo 1 del Código Procesal Civil de Santa Fe. Esto que les estoy contando dio pábulo para que se escribieran algunas cosas. En general, el tema no se comprende. Y los jueces son acérrimos enemigos de él, porque les complica la vida. La presencia de un tercero les complica la vida. Esto en la Argentina se terminó de complicarse cuando la Ley de Seguros actual, en su artículo 118, permitió que la víctima de un accidente de tránsito demandara con el nombre de citación en garantía al asegurador del victimario, con quien él no tiene relación alguna jurídica, porque el asegurador en definitiva es un fiador simple del asegurado victimario. Y eso
confundió notablemente a toda la playa de autores argentinos, que dijeron los dislates más importantes de qué es lo que hacía la gente, y eso ha generado también una jurisprudencia terrible, donde nadie sabe quién es quién, ni qué hace cada uno. Hace unos años, a mí me preocupó mucho este tema, porque cuando escribí el Tratado de Derecho Procesal con Lino Enrique Palacio, esos 10 tomos que publicó Rubinstein Curzone hace tantos años, se había hecho un estudio del porqué de la intervención de terceros, a partir no de la norma, sino de la realidad social. ¿Por qué venía el tercero al pleito? Y además del por qué, una vez que estaba en el pleito, ¿para qué lo hacía? Entonces, ¿por qué y para qué? Y eso, el por qué y el para qué, que es lo que habría que estudiar siempre de cada institución, me permitió a mí descubrir, no sé, un milagro de Dios, una explicación razonable del tema, que la puse en un apéndice del tomo tercero de esa colección del Código Procesal Civil de la Nación que hice con Enrique Palacio, como una suerte de disidencia entre autores respecto de su pensamiento original sobre el tema. Y esa disidencia generó muchos problemas, sobre todo en relación con mi coautor, a raíz de cómo fue tratado uno y otro por la jurisprudencia del momento. Hoy estoy convencido de que es la única forma de estudiar el tema. En mi sistema procesal garantía de la libertad, del cual he sacado las lecciones de derecho procesal, lo explico al tema, y esto ha sido trabajado brillantemente por Claudio Aragonés, con quien quiero hacer una suerte de clase compartida, porque, insisto, el tema es asaz difícil y además de no sencilla explicación. Entonces yo quiero preguntarle a Claudio en una clase conversada, porque, insisto, este tema no es de opinión, es de explicación pura, de una técnica que se maneja en el proceso. Estudiar por qué viene el proceso, por la voluntad de quién viene el proceso. Y una vez en el proceso, ¿qué es lo que hace? Una de las 4 posibles actividades que él debe cumplir y que están o no reguladas en las leyes, pero que tienen que estarlo sin lugar a dudas, sobre todo en las que no lo están, como en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o en muchas otras leyes. Algunas normas, como la de Panamá, por ejemplo, lo explica bastante bien. Su codificador, que fue el preclaro docente, procesalista, jurista, Jorge Fábricas Ponce, entendía del tema. Entiende del tema Juan Montero Aroca en España, y también lo explica adecuadamente con postura propia respecto de alguna de las intervenciones. Para que esto no sea cansador, entonces, yo quiero charlar con Claudia, una clase dialogada. Será tocar el piano a 4 manos. Y Claudia, te recibo con todo el afecto de siempre. Te dije, mi queridísima Claudia. Quiero que me empieces a explicar el porqué, a partir de la idea del interés comprometido, el cómo viene el proceso, por voluntad de quién. Te empiezo a tirar el tema y te voy a ir haciendo preguntas muy puntuales. Bueno, hola doctor, ¿cómo está? Bueno, gracias por dejarme compartir este espacio de conversatorio con usted, un gusto para mí, como siempre. Escuchaba lo que comentaba sobre la intervención de tercero y es cierto, las dificultades que se presentan en la práctica y además las variantes que se presentan, lo veo en los expedientes en el juzgado, las variantes que se presentan en los expedientes con respecto al tema de la intervención de tercero, y asimismo la variedad de casos en la realidad y la variedad de presentaciones que hacen los profesionales ante la situación, ¿no? La variedad y muchas veces cómo se confunden los tipos de intervención, el interés o la manera de llegar al proceso. Y
y hasta a veces genera incidencias el tema de cómo va a actuar ese tercero en el proceso. Y hay variedades de todos los tipos. Y también quería agregar a lo que usted decía, que justamente cuando hubo mucha reticencia a aceptar la intervención del tercero en el proceso, justamente ha ocurrido eso de que muchos códigos vedan ciertas categorías de intervención de terceros. Algunos no es que vedan una categoría, sino que lo dejan intervenir, pero limitan la actuación del tercero en el proceso. Y si no, y todos, pero todos, sea que veden alguna forma de intervención o limiten la actuación en el proceso, todos piden justamente que acrediten inicialmente y al comienzo, desde el primer instante, la legitimación y el interés que tienen para obrar, o sea, para en este caso intervenir como tercero. Es un requisito en donde todos los que aceptan la intervención, Te interrumpo en un donde todos los instante. que aceptan la intervención coinciden. Te interrumpo un instante. Estás diciendo una cosa de la mayor importancia. El derecho de acción, que es autónomo y abstracto, permite ser ejercido por cualquiera sin demostrar inicialmente la calidad jurídica con la cual se actúa. Es decir, si yo digo ante un juez que soy tu acreedor, el juez va a escucharte antes a vos de pedirme a mí que demuestre que lo soy. Si vos me aceptás como tal, no hay litigios. Si vos me decís que yo no soy tu acreedor, tengo una etapa posterior a mi afirmación y tu negación para demostrar que soy acreedor. Por tanto, en lo que se llama legitimación en la causa o legitimación causal dentro del proceso, no es verificable por el juez al inicio del proceso mismo. El juez acepta mi palabra sin pedirme documentalmente la prueba de ella. En cambio, para los terceros la cosa cambia. El derecho de acción de los terceros está condicionada a la demostración inicial de su propia legitimación para obrar y de su propio interés actual o potencial. Y eso que acabas de decir es una cosa que nadie lo dice. Por eso es que al principio la ley dice, uno tiene que demostrar por qué es un tercero, no es la menor duda, porque no es actor ni demandado, ni mencionado como tal en ambos. Pero usted tiene que demostrar su interés para ser actor o para ser demandado. Y eso sí, al inicio. Gracias por decírmelo, que yo no lo había reparado, que no lo había dicho. Sigamos. Y claro, y justamente imagínese la discordia que produce su intervención una vez que intervino en el proceso, que genera un montón de efectos y de consecuencias en el proceso, en el sentido de que en muchas situaciones aparecen las figuras del litisconsorcio, que al comienzo no estaba, porque era seguramente el bando actor y el bando demandado con un solo sujeto. Y ahora resulta ser que modifica los bandos procesales, genera consecuencias como litisconsorcios dentro del proceso, genera muchas veces acumulación de pretensiones. Y bueno, y todo eso trae consecuencias que también repercuten de alguna manera, según la actuación que haya tenido, hasta en la propia sentencia. Cómo cambia todas las reglas de juego dentro del proceso, no solamente para el tercero, sino para las partes que están y que inicialmente no lo convocaron o no lo querían. Por eso también hay que tener mucho cuidado en cómo manejar el proceso por todo esto que genera después su presencia en el mismo. A ver, Claudia, desde el punto de vista del origen de la intervención, se dice que el tercero viene voluntariamente o provocadamente, o necesariamente. ¿Me podés explicar qué es diferencia entre esas tres cosas? Bueno, ¿Qué es la intervención voluntaria? Bueno, la intervención voluntaria se da cuando el tercero se inserta en el proceso en forma espontánea, en forma voluntaria, por su propia decisión. Se dice que esa forma de intervenir opera en contra de las partes principales que no lo convocaron. Y es una de las formas aceptarlo aunque no les guste. Que deben aceptarlos aunque no les gusten. Y es una de las formas más comunes generalmente de intervención. La que hace el propio tercero, que de alguna manera se entera del litigio y decide intervenir. Después tenemos la provocada, que cuando hablamos de provocada decimos que lo provoca una parte, una de las partes originarias, sea actor o sea demandado. Y en ese caso, justamente como lo convoca una de las partes, se
se dice que ese tipo de intervención o de citación opera en contra del tercero, que no quería venir voluntariamente, y en contra de la parte que no lo citó. Y después tenemos la intervención necesaria. A ver, ¿cuál es la necesaria? La necesaria es aquella que opera por medio del juez, porque en realidad surge de la ley o del tipo de naturaleza que tiene la relación del tercero con la relación que se encuentra en el litigio. Esto se da generalmente en aquellas relaciones jurídicas como ser un juicio de división de condominio, un juicio de nulidad de contrato, una nulidad de una asamblea, donde originariamente no se demandó a todos aquellos que tenían que estar en el proceso, y entonces, advirtiendo esta situación, es necesario que el propio juez lo convoque o lo cite como tercero. Pero ¿qué pasa con esto? Hacemos un resumen. Viene por voluntad del tercero, voluntaria. Viene por voluntad Opera del tercero. aún sin que las partes lo quieran. Provocada, porque lo pide el actor o el demandado, veremos cuándo uno y cuándo el otro. Opera contra el tercero porque tiene que venir, le guste o no le guste, y si no va a sufrir los efectos de la cosa juzgada por si hubiera venido. Y la parte que no citó también tiene que soportarlo agradablemente. Y por voluntad de la ley, que es cuando el juez de oficio debe integrar el número de litigantes que están en el litigio para que la sentencia no sea inútil y tardata. ¿Verdad? Y aquí hemos presentado todo el tema desde el punto de vista del origen. Estamos fácil hasta ahora. Esto tiene que ver con lo que usted comentaba antes, doctor, de que muchas legislaciones confunden o regulan, o sea, las legislaciones regulan y la jurisprudencia, a consecuencia de ello, confunde muchas veces lo que nosotros llamamos intervención provocada con la intervención necesaria. O sea, muchas veces se llama a la necesaria puntualmente como provocada, ya sea que esté regulado así o se lo llama así en la jurisprudencia del mismo modo. Y ahí es donde también se generan después las confusiones a la hora de traer a ese tercero al proceso. Ahí es donde más está la confusión, en esos dos tipos de intervención. Nosotros decimos que provocada es cuando cita la parte y necesaria es cuando es por oficio por el juez. Y que las partes, aunque no lo aunque en realidad exacto. Aunque la citación la pida una parte, igualmente nosotros separamos la necesariedad con el tema de que venga solamente a pedido de una de las partes. Por esta situación especial de que hay que integrar el litigio. Gracias, Claudia. Ahora te digo, ya lo tengo al tercero adentro, ya no me importa por qué vino, ya lo tengo adentro. El juez le ha otorgado la calidad de parte. Ahora se dice que él puede actuar en forma excluyente, coadyuvante, asistente y sustituyente. ¿Me puedes contar qué es cada una de esas cosas? Bueno, para sistematizarlo o no ser tan larga la explicación, en la intervención excluyente, que también se la llama agresiva, justamente porque es aquella en donde el tercero tiene mayores facultades de actuación dentro del proceso. ¿Y por qué tiene mayores facultades dentro del proceso? Porque en este tipo de intervención el tercero concurre porque pretende, frente a alguna de las partes originarias, frente a las dos partes originarias, la cosa o el derecho en base al cual se litiga. Por esta situación de que viene el proceso pretendiendo, es el tipo de actuación donde tiene mayor facultades de actuar dentro del proceso. En cambio, en la intervención... Pare. Ahí se dice, el efecto es, cuando él se presenta, ¿cuántos litigios hay en el momento para resolver? Dice que hay 3. Sí, cuando él se presenta hay uno solo, pero con su intervención provoca dos nuevas pretensiones, 2 nuevos procesos que van a tramitar junto con el originario en un mismo procedimiento. Porque ahora va a estar
vamos a tener la pretensión entre las partes originarias y vamos a tener ahora la del tercero con el actor y otra más que va a ser la del tercero con el demandado. Eso genera 3 relaciones litigiosas, respecto de las cuales va a caer un solo pronunciamiento judicial. Este tipo de ¿Está afectada la seguridad jurídica con esto o simplemente el interés de las partes? No, no está afectada la seguridad jurídica, porque para que esté afectada la seguridad jurídica tendría que existir entre la relación o la pretensión del tercero y de las partes originarias una conexidad causal, ya sea en la causa completa o al menos en el hecho de la causa. Y acá esa situación no se da porque estamos ante pretensiones que son simplemente conexas por el objeto. Entonces no habría posibilidad de que recaigan sentencias contradictorias acerca del hecho o la relación causal. Pero es conveniente emitir un solo pronunciamiento respecto de las tres relaciones litigiosas. Segundo caso, vamos a la coadyuvancia. ¿Qué es eso? Vamos a la coadyuvante. Bueno, en la coadyuvante el tercero también ingresa al proceso con una pretensión, pero acá su actuación es un poquito más reducida por el hecho de que esa pretensión no es frente a las dos partes originarias, sino que es solo ante una de ellas. Y por el hecho de pretender frente a una de las partes, genera como consecuencia inmediata que se adhiere, por eso se llama coadyuvante, que va a coadyuvar o se va a adherir a la parte a la cual no se enfrenta. Entonces, se enfrenta a una y se adhiere a la otra. Por eso se habla de coadyuvancia en este tipo de intervención. ¿Y coadyuvancia, ¿por qué se llama coadyuvancia principal y no simple? Principal o autónoma, porque va a actuar como una parte. Si bien va a coadyuvar a una de las partes, va a actuar con total independencia de esa parte. No va a actuar sujeta o condicionada a lo que hace la parte a la que coadyuva. Él actúa en forma autónoma, en forma principal. Y se dice que hay un litisconsorcio entre ambas partes. Se dice que, claro, que tercero y coadyuvado generan entre ellos un litisconsorcio. ¿Me puede explicar qué es un litisconsorcio? Bueno, el litisconsorcio... Déjame que yo debía decir una cosa antes. Sí. La palabra litisconsorte está maltratada por la doctrina, ¿no? Se dice que el litisconsorte es los que están en un mismo bando, sin advertir que para que haya litisconsorcio es menester que haya una cierta relación entre, o no, quienes están en el mismo bando. Por ejemplo, si yo pretendo desalojar una casa de inquilinato, sí, y demando al inquilino de la pieza 1 porque venció el plazo locativo, al ocupante de la 2 porque es un intruso, y al ocupante de la 3 porque debe el alquiler, cada uno va a seguir su propia suerte, porque entre ellos no hay ninguna relación, una conexidad causal. La conexidad es por el objeto. El actor quiere la casa libre y para eso puede demandarlos por separado o puede mandarlos conjuntamente. Si los demanda conjuntamente no forma un litisconsorcio, porque la conexión entre ellos es una conexión objetiva. El actor quiere solo el mismo objeto de todos, pero tiene diversas causas para poder llegar ante ellos. En cambio, si yo soy cofirmante, por tanto deudor solidario de un documento, y solamente ha demandado o ha sido demandado uno de los firmantes y no los dos, resulta que lo que se diga respecto del hecho causal o de la causa obligacional, entendiendo suma de hecho más imputación jurídica a base de ese hecho, va a causar efectos directos e inmediatos en el otro, porque por ejemplo si se dice que la obligación no es válida porque es nula, la nulidad va a alcanzar también al que no participó del pleito, porque es cofirmante. No puede ser una obligación sea válida para un firmante e inválida para el otro. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un litisconsorcio, tomando el origen de la palabra, que es la sumatoria de 3 palabras. Lis, litigio, cum, comunidad,
source, suerte. Litigio con comunidad de suerte, lo que quiere decir que las partes van a sufrir la misma suerte, les guste o no, respecto del hecho causal, no de la condena que se les ponga al final. Porque puede ser, por ejemplo, que como la prescripción es una defensa que se opone personalmente, sea, esté prescripto para uno y no para el otro, porque otro no deduce la prescripción. Atención a esto, hay un liticonsorcio por el hecho causal, y eso es lo que se llama en la doctrina liticonsorcio propio. Y se llama liticonsorcio impropio aquel otro que no era liticonsorcio. Si ustedes ven alguna definición importante, autor capitalino, dice, es liticonsorcio impropio el que no es liticonsorcio. Cosas absurdas si las hay. Por tanto, si no es liticonsorcio impropio, no es liticonsorcio, ¿para qué llamarlo así? Con lo cual, el liticonsorcio propio queda aquí identificado como liticonsorcio. Los liticonsorcios van a tener comunidad de suerte en cuanto al origen de la pretensión. Y esos son los coadyuvantes. Los que son coadyuvantes liticonsorciales, autónomos o principales. Lo que estamos hablando con Claudia. ¿Vos tenés presente, Claudita, cuáles son las razones por las cuales se origina una coadyuvancia? Las razones por las cuales se origina una coadyuvancia, me lo pregunta desde el punto de vista de la conexidad de las pretensiones. Sí. Bueno, la coadyuvancia se origina justamente cuando existe entre la relación litigiosa y la relación del tercero un vínculo por conexidad causal objetiva o afinidad, por una situación de afinidad, o sea, comparten el hecho y la imputación jurídica. No, afinidad no, eso es la conexidad. Comparten hecho y comparten imputación. Y la afinidad comparten hecho, pero no imputación. Es el caso de que yo te demando a vos como autora de un choque y a tu mamá como dueña del auto. Exacto, sí. Está bien. En el caso de afinidad, a eso lo llamamos afinidad. Comparten solamente el hecho. Está bien, no sé, a lo mejor me confundí cuando lo dije. Entonces, lo que estamos hablando es, el derecho litigioso es el mismo que el tercero tiene respecto de la otra parte litigante. Aténdeme bien, el hecho litigioso es la condición necesaria para que surja el derecho del tercero. Pero ahí nos vamos a otro tipo de coadyuvancia, en el segundo supuesto. ¿A cuál? Ahora ahí nos vamos a la coadyuvancia simple, a la cual usted llama asistente. El presupuesto, o sea, como dijo usted, la relación litigiosa es el presupuesto de hecho de otra relación jurídica que tiene ese tercero con una de las partes. Y el ejemplo que damos siempre es justamente el que hablaba usted antes de la fianza, del fiador simple. Explícamelo. En ese caso, la intervención de terceros, el tercero viene al proceso, pero no hace valer una pretensión propia. Justamente por eso la poca actuación que la doctrina le ha asignado y las normas a este tipo de intervención, porque al no pretender, su presencia en el proceso no genera no genera otro proceso. Y lo único que sí hace justamente acá es sí, ayudar, asistir, coadyuvar a una de las partes. ¿Para qué? Para ayudar a defenderla, porque como la relación del litigio es el presupuesto para que después se pueda demandar por su propia relación, ayudando en la defensa a la parte originaria, el tercero también podría, digamos, salvarse. Ayuda en la defensa de un derecho ajeno y no de un derecho propio, como pasa en la excluyente o como pasa en la coadyuvancia. Muy bien. Contame qué es la sustituyente. Bueno, la sustituyente, quiero avisar que la sustituyente no es común encontrarla en los libros de derecho procesal, tratada como un tipo o una categoría de intervención. Todas se limitan a tratar la coadyuvante y la excluyente. La intervención sustituyente está como de manera innovadora, está desarrollada por usted, que vio que en supuestos que se extraen del derecho de fondo, como ser la acción subrogatoria o el caso de la citación
en la compañía de seguro o una citación de evicción, usted vio que en realidad en esas figuras que son tomadas del derecho de fondo, en realidad aparece un supuesto de intervención de tercero al que usted lo calificó como sustituyente. Porque la presencia del tercero en el pleito justamente lo que hace es venir a sustituir a alguna de las partes originarias. Cuando generalmente se dice que en el caso de la acción subrogatoria, que el tercero viene al pleito por adeudarle a la parte originaria una obligación de garantía, esa citación la hace la parte demandada. Lo hace la parte demandada, que cita al tercero, porque el tercero le debe la garantía. En cambio, nosotros vemos que la hace el actor cuando, en el caso de la subrogatoria, porque la ley le permite al tercero subrogarse en los derechos del acreedor y demandar por su acreedor lo que aquel no demanda. Y lo sustituye desde el comienzo, lo sustituye con la propia demanda, lo sustituye en tanto y en cuanto el actor no haya iniciado su pleito. A ver, y ahora, el actor... Es el único caso de intervención de tercero donde no se cumple el requisito de proceso pendiente. Porque en todas las demás supuestos de intervención de tercero, siempre para que intervenga un tercero hablamos de un proceso pendiente. En el caso de la acción subrogatoria es el único caso en donde hay intervención del tercero desde el origen, sí que haya proceso pendiente. El tercero provoca la iniciación del proceso. Este es un problema difícil, ¿no? A ver, en la acción subrogatoria se lo notifica al acreedor subrogado. Sí, al verdadero acreedor, al verdadero actor sería. ¿Qué puede hacer este actor? Asumir el papel de actor. Asumir el papel de actor o mantenerse... ¿En cuyo caso qué pasa? Se asume el papel de actor, el tercero, como ya vino el actor originario, el titular del derecho de ese pleito podría estrometirse del proceso, pero sin embargo no es conveniente de que se vaya, porque podría ser que si se va, ahora el actor originario lo paraliza el proceso, o sea, lo demora, lo deja, lo abandona, entonces siempre al tercero le conviene quedarse en el pleito aunque aparezca el verdadero actor. Y a la inversa también, ¿no es cierto? En la sustituyente. Sí, a ver, si yo estoy citándolo a la persona y viene, hay leyes que no dejan que se vaya el sustituido, no dejan que se vaya. Lo que pasa, por ejemplo, con el asegurador, que es un caso de este. Llega el asegurador y como la demanda debe ser conjunta contra el victimario, asegurado y asegurador, hay veces que no lo dejan extromitirse al asegurado. ¿Qué es el negocio de él? Él pagó un seguro para que alguien venga y asuma el papel de demandado. En definitiva, el que va a pagar es el asegurador, por supuesto. ¿Para qué lo tengo ahí adentro? Y sin embargo no lo dejan ir. Si él se fuera, él estaría siempre vinculado a los efectos de la cosa juzgada, como si hubiera participado. Pero yo te recuerdo que el artículo 29 del Código nuestro, del Código Procesal, establece que para que él se vaya tiene que tener el permiso de la parte contraria. Que tontamente puedo no dárselo, es igual que se lo dé o que no se lo dé. Sin embargo, le piden permiso y si no se lo da, no se puede ir, aunque los efectos van a ser siempre los mismos. Bien complicado, sí. Todo, ¿no? Sí, los efectos van a ser lo mismo como si hubiera estado durante todo el pleito. O sea, la sentencia lo va a condenar igual o no al asegurado en este caso, en el ejemplo que estamos hablando. Como si hubiese estado pendiente todo el pleito. En esta charla, ya que estamos acercándonos al tiempo, estoy luchando yo también contra el tiempo, estoy viendo que hemos hablado de un liticonsorte propio, le sacamos la palabra propio y todo solamente liticonsorte. Cuando el punto en común entre los sujetos intervinientes es el hecho causal, que genera la afinidad, o la sumatoria del hecho y la imputación jurídica que va a generar la coadyuvancia. Dame un ejemplo de necesariedad. Cuando el juez
convoca al tercero para integrarle el litigio y tiene que venir, le guste o no le guste, al tercero o a las partes. Bueno, creo que antes di un ejemplo, el más común que siempre aparece es el de un juicio de división de condominio, donde tengo que, si yo quiero dividir el condominio que tengo con usted, y somos 5, vamos a suponer, tengo que demandar a los 5 para que la sentencia no sea de cumplimiento imposible. No puedo iniciar la división de condominio contra 3 o contra 4 y dejar al quinto afuera. Ese es uno de los ejemplos de siempre donde existen relaciones jurídicas que son inescindibles, que la causa está tan unida que no la puedo separar. O sea, la causa y el hecho causal nacen en el mismo instante para todos. Desde el momento que estamos suscribiendo la escritura de condominio, nos transformamos todos en condóminos a la vez. Entonces son relaciones jurídicas que cuya causa no se puede separar. Por eso se habla de inescindibilidad. Oye, contame, un caso ejemplar es el de la nulidad de un acto jurídico. La nulidad de un acto jurídico, de una asamblea. Sería posible, por ejemplo, que yo tercero demande la nulidad de la compraventa entre A y B, demandándolo solamente a A y no a B. Sería factible que el acto fuera nulo para A y no para B. Sería un desmadre total, ¿no es cierto? Quedaría para una parte válido, para la otra no, y la causa existe, o sea, sí, sería un caos jurídico. La causa sí, para una cosa sirve, para otra no sirve, sí, sería un caos jurídico. Por eso decimos que esto es la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Vos yo te intervine. ¿Qué ibas a decir? Sí, recién? No, quería decir que, no me acuerdo, pero quería decir que en el caso de la, me acordé ahora porque estamos hablando de ese detalle, que en el caso de la intervención asistente o coadyuvante simple, en este ejemplo que damos de la fianza, lo que hay al comparar las pretensiones, hay lo que yo considero que hay un vínculo de afinidad por dependencia indirecta. Por este contrato, nosotros le imputamos directamente al deudor haber asumido la obligación principal, y la dependencia indirecta es respecto del fiador, porque por este mismo contrato también se constituyó la fianza, que como es secundaria y accesoria de la principal, por eso yo lo encuadro entre mis categorías para poder acomodarlo como un vínculo de afinidad por dependencia indirecta. Y lo que desarrollo como en mi tesis es esto de que si bien la intervención del fiador es asistente, accesoria, yo digo que respecto, como el fiador puede venir a discutir acá acerca de la existencia y validez de la obligación principal, porque extinguida la primera se extingue la segunda, yo digo que respecto de eso, en realidad, el fiador actúa como verdadera parte, no solamente asiste a la parte a la que coadyuva, y justamente digo que la sentencia, que en el caso de los terceros, la sentencia abre un abanico de posibilidades, desde el momento de que si no intervino ni nadie lo llamó, la sentencia produce efectos indirectos. Vamos a suponer que este fiador nunca haya venido al pleito, de alguna manera u otra va a producir efectos indirectos, en el sentido de que lo van a alcanzar, porque justamente si el demandado pierde, el deudor originario pierde, voy a tener que iniciar juicio ahora contra el fiador. Después yo desarrollo en todas las categorías que la sentencia en algunos supuestos le es oponible simplemente, un poco más ahora. Acá simplemente el efecto indirecto. Después digo, no, es oponible. Oponible por cuanto, como estuvo en el pleito, le es oponible en el sentido de que en otro proceso no va a poder discutir acerca de lo que se haya discutido en este. Que también le va a la categoría de coadyuvante autónomo para aquellos que consideran que en realidad la sentencia no hace mérito de la relación del tercero o del coadyuvante autónomo. Y por último, en algunos supuestos, la sentencia también lo condena al tercero. Si estuvo todo el pleito, se comportó como parte y lo defendió, la sentencia lo condena. En el excluyente, ni hablar, supuestamente la sentencia también incluye la relación del tercero, lo dijimos antes, dijimos que el juez dicta un solo pronunciamiento. Pero en el caso del asistente, lo que yo digo en mi tesis es que como el tercero puede discutir acerca de las defensas, puede discutir acerca de la existencia y validez de la obligación principal,
como discutió acerca de eso, ejerció todos sus derechos de parte, o puso defensa sobre la existencia y validez de la pretensión principal, porque el código lo legitima a asumir esas defensas, yo digo que la sentencia también hace mérito respecto del tercero, y al respecto lo que hay es una pretensión mere declarativa acerca de lo que el juez resuelva sobre la existencia y validez de la obligación principal. Entonces digo que respecto de eso, el tercero, la sentencia lo alcanza, produce el efecto de caso juzgado, de cosa juzgada, respecto de lo que el juez juzgue acerca de la existencia y validez principal, ¿no? Así no le va a recaer condena en este proceso, en este pleito, al tercero. Oye, lo que estás diciendo es el corazón de la cosa, porque y la importancia de tu tesis. Las leyes establecen, en general, que esta llamada adhesiva simple es accesoria de la principal, y por tanto, si no, el principal no hace nada, el accesorio le está vedado a hacerlo. Quien puso la pica en Flandes fue Juan Montero hace mucho tiempo, diciendo que sería inútil hablar del tema. ¿Para qué lo hago venir si no lo dejo decir nada? Si está prescrito la obligación y el fiado nada dice, que no lo puede decir el fiador. Pareciera que sí, ¿no es cierto? Por tanto, lo que estamos haciendo es explicar que los códigos están regulando mal la situación. Está mal regulada en el propio Código de Santa Fe. Por tanto, la tesis de Claudia Aragonese, que es santafesina, tiene una importancia radical en la vera interpretación del Código de Santa Fe, artículo 303, que está hablando de este tema. Si esto se toma en cuenta, la legislación tendría que cambiar. Yo en mi proyecto, Claudia, si lo tenés presente, del Código Procesal para lo acusatorio para lo no penal de América Latina, he hecho un desarrollo total del tema, de la óptica de lo que estamos hablando, pero además le he dado los efectos que vos estás postulando en tu tesis, a la presencia del tercero asistente simple. Le he sacado la coadyuvancia simple conformado en asistente, y le doy carácter de parte por las razones que vos acabas de explicar, que tiene que ser nombrado, ¿no? Claudia, cerrame el tema. Te doy un minuto para que cierres el tema. Dame las impresiones tuyas de estudiarlo, de comprenderlo y el gusto que te das explicándolo en las clases, por ejemplo. Bueno, a mí realmente este tema siempre me motivó porque me costaba entenderlo y no, como que no lo podía terminar nunca de armar. Y bueno, gracias a que me profundicé el tema, lo hablé muchísimo, pero muchísimas veces con usted, muchísimas, pero muchísimas, hemos tenido varias conversaciones, interesantes conversaciones que no las voy a olvidar nunca más en mi vida. Y bueno, y siempre rescato esto, de que se dice de todo del tema, hay de lo más variado regulado, se dice de todo en doctrina y jurisprudencia, pero lo importante es que cuando uno lo sistematiza, como lo ha hecho usted, y a partir de lo cual yo pude abordarlo más profundamente, tal vez por mi inquietud sobre el tema, a mí me ha permitido enamorarme del tema, y bueno, yo lo pienso, lo repienso, lo estudio, y hoy por hoy realmente me es muy, pero muy útil todo lo que profundicé, charlé con usted y abordé el tema. A mí me es muy útil para el trabajo en el tribunal, me es muy útil para, sencillamente hasta cómo decretar la intervención cuando aparece un tercero en el proceso. A mí el tema me apasiona, me gusta mucho, puedo estar todo el día hablándolo, y es terrible las variantes que produce, porque fíjese, a veces una misma intervención de tercero produce a su vez que ese tercero en el pleito ahora llame a otro tercero, y a su vez él a lo mejor vino como asistente, pero puede ser que después, por otra citación que hace, ese mismo provoque una citación y ahora bajo otra categoría, que por ejemplo puede ser coadyuvante. Puede ser que haya venido solo, que lo asisten y que él tenga la necesidad de citar a otro, y así se va haciendo una cadena de citaciones y termina siendo interesante el tema. Me encanta, no sé, yo la verdad que me encanta, lo disfruto mucho el tema, pero además es terrible las variantes que tiene y las aplicaciones que hay en la práctica, ejemplos que se salen de lo que nosotros damos en la facultad como para ejemplificar el tema.
ejemplos que son mucho más reales totalmente, que se salen del fiador simple, del fiador solidario. Aparecen situaciones mucho más complejas, porque además de todo eso, el tercero hasta puede después recurrir la sentencia. Y hay situaciones en que directamente comparecen el pleito solamente para apelar en la sentencia, o sea, salteó todo el proceso y viene ahora por primera vez y aparece otro tema más. Si el tercero tiene legitimación para recurrir, ese tercero que no intervino en todo el pleito, pero que ahora quiere apelar el fallo, si corresponde que apele, si no apele, es interesante todo el abanico de situaciones y de institutos con los que se mezcla la figura en el proceso. No es solamente la intervención de tercero, termina hasta uno analizando las cuestiones hasta de la apelación. Pero bueno, yo soy una fanática del tema, doctor, usted lo sabe. Oye, una pregunta final. ¿Los alumnos entienden el tema cuando lo explicas de esta óptica? Lo explico mucho más sencillo, porque todavía, a veces cuando damos el tema, todavía no saben litisconsorcio, todavía no dimos acumulación de procesos. Entonces, por ahí lo explico en otro nivel y con ejemplos, trato de ser lo más sencilla posible. Aparte, cuesta en el momento pensar rápidamente en una conexidad causal, en una conexidad, es un trabajo, uno lo ejercita permanentemente. Entonces, si vos les decís, acá hay una conexidad causal objetiva, te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Se hace muy difícil explicarlo. Pero bueno, yo trato no es lo mismo, no lo explico de la misma forma que cuando a lo mejor lo explico en un posgrado, pero trato de que me entiendan porque me encanta el tema y trato de que se entienda. A mí es un tema que me encanta, usted lo sabe, yo lo he hartado hablando del tema. Claudia, querida, te agradezco tanto la charla de hoy, se nos fue la hora. Me pareció importante la charla. Vamos a ver cómo salió cuando escuchemos todo esto una vez que esté editado. Claudia, un beso grande, gracias por todo, por tu compañía. Hasta gracias pronto y hasta siempre. Gracias a usted, un beso grande, lo quiero mucho. Chao, querida. Chao.